Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una idea, un proyecto, un plan que tiene un equipo sudamericano para poder participar de la Champions League. Me estoy refiriendo al Flamengo de Brasil, uno de los equipos más importantes del continente actualmente, sin ningún tipo de duda, finalista de la Copa Libertadores, con muchísimo dinero invertido en su plantel y realmente un equipo que viene dominando a nivel sudamericano en cuanto a las grandes figuras que ha tenido y en cuanto a los grandes equipos, y que hoy en día tiene una idea que vamos a estar desarrollando para intentar expandirse aún más de las fronteras de CONMEBOL y llegar a la UEFA para intentar, mediante otro equipo y mediante obviamente la compra con mucho dinero, que ahora vamos a estar charlando acerca del proyecto y cómo tienen pensado hacerlo, de una plaza para poder disputar la Champions League. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que es una historia interesante, que se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Que también les dejo las redes sociales y en la descripción los links de todos los canales secundarios, tanto el de tenis como el de fútbol argentino, si se quieren pasar y suscribirse, obviamente a mí me ayuda un montón. Y que ahora sí, arrancamos con el video y con esta historia. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Se viene una nueva triple fecha de eliminatorias donde los seleccionados se van a estar disputando su lugar en Qatar 2022. Y vas a poder seguir toda la información de las mismas en OneFootball. Es muy sencillo, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y en los comentarios. Automáticamente la vas a poder descargar de forma gratuita tanto para iOS y para Android y ya vas a tener toda la información al alcance de tu mano. No es ninguna sorpresa si hablamos acerca de Flamengo, y como les decía al comienzo del video, que hoy en día posiblemente sea el equipo más importante en CONMEBOL. Un equipo que viene dominando a nivel deportivo, que en Brasil las últimas ligas las ha ganado de forma consecutiva, que en el año 2019 ganó la Copa Libertadores y que actualmente se encuentra en la final y es uno de... En realidad no es uno porque son dos, ¿no? Pero es el gran candidato, creo yo, inclusive por encima de Palmeiras para quedarse con la Copa Libertadores, que es un equipo que realmente tiene una economía increíble. También en el canal ya hemos hablado acerca de la gran ventaja que tienen hoy en día los equipos brasileños con la cantidad de dinero que tienen para poder realizar fichajes, inclusive a nivel europeo, para poder emparejar los grandes contratos que encontramos en el viejo continente y de esta forma traer grandes figuras. Bueno, dentro de todos esos grandes equipos, Atlético Mineiro, Palmeiras, Gremio, por mencionar algunos, Flamengo sin duda es el que más destaca, es el que tiene la mejor cantidad de jugadores, tiene jugadores en la selección brasileña y en distintas selecciones del fútbol sudamericano. Es un equipo, como les digo, con una plantilla, o mejor dicho, según Transfermarkt, que obviamente, como sabrán, siempre es una de las referencias que utilizamos en el canal, es la plantilla más costosa de todo el fútbol sudamericano y la realidad es que hoy en día vive posiblemente la mejor época de toda su historia, más allá de que, como les digo, en algún momento ha ganado alguna que otra Copa Libertadores en la época de Zico. Actualmente creo que es la mejor época de Flamengo tanto a nivel institucional como también a nivel deportivo. Ahora bien, con esta gran situación que atraviesa, como les decía, a nivel institucional y a nivel deportivo, la realidad es que desde septiembre de este año, desde comienzos del mes, comenzó a aparecer una noticia que después, obviamente, testimonios oficiales, parte de la directiva de Flamengo y demás, comenzaron a confirmar, una noticia que comenzó a circular en los medios más importantes brasileños, de que el Flamengo está buscando cómo expandirse a nivel internacional y su idea sería mudarse a Europa. Y ustedes me dirán, se quiere cambiar, se quiere ir de CONMEBOL y se quiere ir a Europa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría ser que un equipo que es parte de la CONMEBOL, que tiene su estadio en Brasil, se pueda ir a jugar al fútbol europeo? Bueno, la idea no va por ahí. Flamengo va a seguir siendo parte de la Liga de Brasil, Flamengo va a seguir jugando la Copa Libertadores, va a seguir siendo local en Brasil, así que no es que se va a perder ese equipo. Sin embargo, parte de la junta directiva de Flamengo ha presentado un proyecto en septiembre con la idea de expandir la marca internacionalmente. Digamos que la justificación para esta idea que ahora les voy a contar que ha presentado Flamengo es expandir la marca a nivel internacional para poder comprar un equipo en Europa y de esta forma poder comenzar a jugar también la Champions League. El equipo que aparece en la mira de Flamengo para poder incorporarse de a poco al fútbol europeo y aspirar, que obviamente sería la idea ideal que tienen el Flamengo, a competir en la Champions League en algún momento, es el Tondela. Seguramente hay muchos que no lo hayan escuchado, seguramente algunos sabrán aunque sea a qué liga pertenece, pero poco se sabe acerca del Tondela.
Vamos a repasar un poco su historia. El Tondela es un equipo que actualmente disputa la primera división del fútbol portugués, obviamente por una cuestión clara, teniendo en cuenta lo que es el idioma y lo ligado que está Brasil a Portugal. Era obvio que si el Flamengo se iba a buscar expandir, iba a buscar un equipo portugués. Creo que es algo que se caía de maduro. Es un equipo que nació, es parte, o mejor dicho, está fundado en la ciudad de Tondela, que nació de la fusión de dos grandes equipos, allí por la década del 30, en el año 1930. Es un equipo que toda la vida ha sido chico, digamos, no es uno de los equipos más importantes de Portugal, es un equipo que históricamente ha disputado el ascenso, que recién en la temporada 2014-2015 salió campeón de la segunda división del fútbol portugués, accediendo por primera vez en su historia a partir de la temporada 2015-2016 a la famosa Liga NOS, que la verdad es que también hay que reconocerle, más allá de ser un equipo chico, ha logrado durante estas últimas temporadas, de la 2015-2016 hasta la actual, que es la 21-22, mantenerse en primera división. En varias ocasiones se ha salvado en la última fecha ganando un partido. La mejor posición en la cual ha logrado terminar es el puesto número 11. Actualmente en la Liga de Portugal son 18 equipos los que juegan en primera división. Si no me equivoco, los dos últimos descienden y el tercero tiene que jugar una especie de promoción o desempate con un equipo que proviene de segunda. Bueno, actualmente el Tondela está en el puesto 14, es decir, se estaría salvando ahí nomás. Había arrancado muy bien en la liga, luego una serie de derrotas consecutivas lo vuelven a meter en el fondo de la tabla. Es un equipo que, si repasamos un poco su plantilla, vale 21 millones de euros según Transfermarkt, no es un equipo que tenga grandes jugadores ni mucho menos, y además si la analizamos un poco más en profundidad, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos los jugadores que tienes son muy jóvenes y vienen provenientes de otros equipos a préstamo, es decir, el Benfica, el Sporting de Lisboa, inclusive el Real Madrid, en este caso el Real Madrid Castilla, utilizan este tipo de equipos que están en primera, que les cuesta mantenerse, que obviamente no tienen la capacidad para comprar grandes jugadores, los utilizan mandándolos a préstamo a sus jugadores para que se puedan foguear, para que empiecen a tener un poco de roce en equipos de la elite del fútbol europeo, y de esta forma así se nutre también el equipo y empieza a tener jugadores de mejor calidad a la que podría acceder a través de la compra, que claramente no tienen ese dinero. Ahora bien, en todo esto, ¿cómo aparece la idea del Flamengo? Bueno, como les digo, el vicepresidente de Finanzas, Rodrigo Tostes, ha presentado este proyecto en el Mengao con la idea de obviamente expandir la marca. Esa es la justificación que tiene Flamengo. Después habrá que ver realmente cuáles son las intenciones que tienen. Yo creo que va un paso más allá con la idea de que Flamengo se instale también en el fútbol europeo. Además sería algo único que un equipo de Sudamérica compre un equipo en Europa para poder competir en las grandes competencias, valga la redundancia. La idea, según él, es que ha visitado distintos equipos, que Tondela es uno de los proyectos que tiene más avanzados, que aproximadamente comprar un equipo en el fútbol europeo en primera división, y en este caso en la Liga Europea, en la Liga Portuguesa, estaría costando cerca de 50 millones de euros, que para esto claramente van a necesitar inversores que están hablando con distintos bancos para que le presten el dinero y de esta forma poder comprar el equipo, que la idea es obviamente con mucho trabajo, con mucha dedicación, de acá a 7 u 8 años renegociando los contratos televisivos que actualmente tiene el fútbol portugués. La idea es obviamente recibir más dinero de estos a través de la gran publicidad que puede generar que un equipo sudamericano compre un equipo europeo, y de esta forma financiar al equipo para que dentro de 7 u 8 años comience a mejorar dentro de la liga portuguesa. Obviamente si gana un título de liga o de copa sería mucho mejor, pero la idea principal es poder instalarlo en competencias europeas, obviamente primero en Conference League o en Europa League, y con el tiempo, quién dice si sería obviamente la idea poder llegar a la Champions League. Obviamente la idea del Flamengo sería también enviar parte de sus jugadores, quizás los que no tengan tanto rodaje en Brasil, o a jugadores que compren el fútbol brasileño o en el fútbol sudamericano, enviarlos al Tondela para que empiecen a tener cierto rodaje. Es una suerte de lo que hace hoy en día el Red Bull Salzburgo, lo que hace el Manchester City, jugadores que no usan un equipo los manda a préstamo en el otro. Sería básicamente hacer una sociedad. Lo que no termina de quedar claro, pero calculo yo que si la idea es expandir la marca, deberían en algún momento también replantearse cambiar el nombre del Tondela a algo que haga referencia al Flamengo. Habría que ver si finalmente terminamos viendo, si todo esto termina marchando bien, un equipo en Europa o en el fútbol portugués que se llame Flamengo y le cambian finalmente el nombre al Tondela. Si bien el Flamengo estipula que con esta negociación y con esta idea puede llegar a aumentar su patrimonio en más de 150 millones de reales, obviamente si todo sale bien, el gran riesgo que tiene hacer toda esta movida, obviamente cuando uno tiene mucho más dinero, cuando a uno le va bien a nivel institucional y a nivel deportivo, busca expandirse y tiene que correr mayores riesgos para poder expandirse. Obviamente el miedo es que
se compra el equipo, que se haga una gran inversión, que se contraiga una deuda importante con bancos o distintos inversores, que el equipo después no le vaya bien o no termine generando el dinero que esperaban y contraer una deuda cada vez más importante en euros, que después, a ver, no solamente afectaría al Tondela porque el equipo no le iría bien y habría que ver inclusive si no lo tendrían que vender, sino que después termina afectando directamente al Flamengo, que hoy en día se encuentra en una muy buena posición económica y si empieza a contraer cada vez más deuda, tendría que vender parte de sus jugadores y andás a ver cómo le termina yendo. Así que este fue el video, esta fue la historia, habrá que ver qué pasa, me parece una idea muy interesante y que obviamente apenas la leí me parecía muy buena para traer en formato del video del canal, porque la realidad es que nunca había escuchado esta idea de que un equipo sudamericano compre un equipo en Europa para poder intentar clasificar a la Champions League y tener obviamente un representante en la competencia más importante de la UEFA. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.